Ya, ahí estamos, hermano Luis. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano Nelson y hermano Claudio. Estamos con un invitado. Tenemos un internacional. invitado, el hermano Claudio Medina. Hola, Ya. ¿qué tal? Está Claudio Medina por muy, acá. muy en pañales, está recién aprendiendo. En todo caso, le aceptamos preguntas, pero que siempre no se salgan del tema. Claro. Bueno, en primer lugar, después de saludarlos a todos, la fecha, 11 del 7, o sea de julio, ¿Ya? 2023. Ya. Y son 3:15 El tema, ¿qué son los espíritus inmundos? Buen tema. El hermano Claudio me hablaba de que este tema ya lo hemos presentado. Sí, correcto. Lo hemos presentado, han sido unos temas bastante buenos, encuentro yo, con modestia lo digo, pero hemos llegado a una comprensión más acabada a esta altura del partido Claro. respecto a qué son los espíritus inmundos. Y esa sería la pregunta muy simple. Y para empezar, vamos a tomar el libro de Hechos, capítulo 19, donde me voy a glorificar del hallazgo tuyo, que tú le pegaste la última apretadita al concepto. Hechos 19, del 10 al 13. Ya. A ver, ¿cómo lees? Leemos. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ya. El énfasis está en dónde? En el 12. En el 12, que dice, De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ya. La explicación de ello. Entonces aquí hay dos fenómenos de tipo, como dijera, fisiológico y psíquico. Es que se van las enfermedades y se van los malos espíritus. Después que son sanados. Claro. Después. Entonces creo que le llevan unas prendas de Pablo y se las ubicaban en el cuerpo donde estaba la dolencia, y se veía la enfermedad y se veían los malos espíritus. Entonces, la persona, especialmente los que creen, ¿no es cierto?, en la existencia de diablos, Satanás y todo eso, aquí, en primer lugar, no sale la palabra diablo, ni Satanás, ni ángeles, como en muchas otras partes. Cuando habla de malos espíritus, no se refiere ni a ángeles, ni a diablo, ni a Satanás. No tiene ninguna relación, ninguna. Que hubiera un texto ya me sorprendería, porque no lo hay. Claro. ¿Ya? Y aquí somos bastante rotundos, ¿eh?, con respecto, porque cuando hemos hablado sobre diablo y Satanás, nos han quedado unas cositas como medias en el aire, ¿ya? Por la comprensión que tenemos, no nos conviene entrar en eso, ¿ya? Pero en este caso es rotundo. Cuando se habla de espíritus malos, no tiene nada que ver ni con ángeles, ni con diablos, ni Satanás. Ya. ¿Y con qué tiene que ver entonces? ¿Con enfermedades? ¿Espíritus malos son enfermedades? Y con enfermedad. En este caso, Porque ¿no en es ese cierto? tiempo no tenían nombre, no sabían los nombres de las cosas que pasaban. Exacto. Son Entonces enfermedades. hay una ligación, como dijo el hermano Claudio, hay una ligación entre la enfermedad y el malo espíritu. Entonces yo digo una cosa, si hay una persona que está enferma durante 38 años, ¿verdad? Ya. Que era el caso del paralítico, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas? Ya. Y aparece Jesús, ¿no es cierto?, de sopetón, y le dice, hijo, tus muchos pecados te son perdonados, ¿no es cierto? O levántate y anda. Correcto. ¿Qué pasa con esa persona? Cambia su espíritu. Cambia su espíritu. ¿En qué aspecto cambia? O se muta, Se muta porque de un espíritu amargo a causa de la enfermedad. ¿ya? Lo que decía yo, si una persona está cualquier enfermedad, aunque sea un dolor de muela, tu ánimo, ¿cierto?, cambia. ¿Cierto? Una persona que anda con un dolor de un brazo, no sé, muscular, lo que sea, o tiene una enfermedad prolongada o de nacimiento, no sé,
puede ser un paralítico o una Claro. persona inválida. Es un tormento continuo que Y te tenía. lo puedo decir yo porque yo he conocido personas muy cercanas con enfermedades que han tenido por muchos años y tienen ese espíritu un poquito, pero a causa de su enfermedad, no son malas personas, no estoy diciendo eso. O sea, lo Ya. purifica. Claro, lo que pasa es que la persona cuando anda, por ejemplo, con una enfermedad, pongamos que yo ando con un dolor de cabeza, ¿cómo es mi ánimo? Malo, ando con un mal espíritu. Y continua. Claro, y incluso pasa en la familia, oye, no me hablé porque ya ando con dolor de cabeza y ya estoy hasta aquí, anda con un mal ánimo. Y se un mal contagia. espíritu. Claro. Claro. Entonces, cuando dice aquí, después que las personas son sanadas, obviamente Pablo ese lo ánimo, sanó. claro, y ahí cambia su espíritu. El espíritu malo sale, pero no sale nada, sino que porque- el ánimo de la persona. Eso es lo que la persona Mira, entiende diferente. Y hacía Dios Claro. singulares maravillas. No lo hacía Pablo. Fíjese. Dios. Certificando que lo que Pablo hablaba era verdadero. Correcto. Entonces operaba sobre el enfermo, Claro. ¿ya? O si Pablo no podía ir, le mandaban una chaqueta de Pablo, pongámosle. Y el simple hecho de recibirla, ¿no es cierto? Dios escuchaba el clamor del enfermo y sanaban de la enfermedad y los espíritus malos se iban. Claro. Entonces la persona que era, pongámosle, un paralítico, obviamente que está haciendo una fiesta. Hermano Luis, lo único detalle que yo no sé si estamos teniendo igual, pero el 12 no me quedó claro, no es un detalle, ¿no? Sí, sí. Si es los paños de los enfermos o Pablo tiene que darle algo de su prenda al enfermo. Esa parte no me quedó muy Dice claro. que aún se llevan sobre los enfermos. De tal manera que se llevaban aquí dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Claro. ¿Puede ser la de Pablo hacia para el enfermo? ¿O del enfermo hacia Pablo? Que aún se llevan sobre los enfermos, los sudarios de su cuerpo. Ese de Pablo. Ya. Claro, habría que verlo después Claro. en detalle. Bueno, lo hicimos porque uno, tú sabes que Pero- siempre se colan en el mosquito, entonces. Pero el tema es otro. Claro, es otro, claro. El tema, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que se van los malos espíritus? Y podríamos, El ánimo de ellos ya cambia. vamos al texto favorito tuyo, en Marcos 3, del 6 al 12. Y lo estuvimos leyendo acá con el doctor Claudio, Marcos capítulo. 3, del 6 al 12. Prestemos alta atención. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle o matarle, que es lo mismo. Mas Jesús se retiró al mar con su discípulo y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre listo en la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, dando voz diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Ya, entonces, el escenario es lo siguiente. Jesús viene, ¿no es cierto?, de un sector amplio y le viene siguiendo mucha gente. ¿Cuál es? Bastantes lugares. De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la otra parte del Jordán, de Tiro, de Sidón. Eso ya es de los filisteos, ¿ah? Claro. Tiro y Sidón. Grande multitud. Entonces, ¿qué es lo que espera esta multitud? Una de dos, o van por los panes y los peces, o tienen alguna, Por lo que se ve contexto, una plaga, Una plaga. porque querían pero ahí tiene Claro, que haber venido claro, de nuevo, ¿entendí? claro. Algunos que la curiosidad, qué sé yo. Entonces dice que cuando llegó Jesús ahí a la orilla del mar, o del mar de Galilea, Claro. que es un lago en el fondo, ¿qué sucedió? Le dijo, mire, manténganme siempre la barca a la mano, porque la multitud me puede oprimir se le tiran encima en su desesperación. en su desesperación. Hasta yo me tiraría si tuviera una plaga. Y yo Me también, va a porque sanar. todos tenemos una enfermedad. O no, en el contexto, claro, uno lo haría igual. Porque había sanado mucho, entonces Claro. traía esa fama Claro. que venía expandiéndose de todo ese sector. Entonces Jesús le dijo, tenga la barca ahí, por si acaso la cosa se pone grave, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que todos trataban de tocarle,
Y si son miles, obviamente que no se puede, porque ¿cómo miles van a poder tocar a Jesús al mismo tiempo? No puede. Entonces entre ellos mismos se estorban. Y después, y los espíritus inmundos, ¿de dónde salieron eso? Qué raro, ¿ah? Son las personas enfermas con las plagas. ¿No es cierto? Pero si lo dice, Aquí no hay más que dos grupos. Uno son Jesús con los apóstoles y la grande multitud. No hay nadie más. ¿Correcto? Los enfermos, porque Claro. le pedían sanar. claro, Vienen Son los en la espíritus multitud. inmundos, ¿o no? claro, espíritu Vienen en la multitud los enfermos. Están ¿Ya? entre medio de la multitud. De acuerdo, hay dos. Entonces, los espíritus inmundos son aquellas personas, ¿no es verdad?, que tienen plagas. Claro, es que Lo acaba de decir. son personas, ¿por qué? Porque dice el verso 11, y los espíritus inmundos al verlo, o sea, ya lo están viendo, se postraban delante de él. O sea, si es un demonio, o la gente que cree en una forma mística, como un demonio, ¿cómo tú vas a ver un demonio yo? Para saber que se desarrolló. No se ve, o sea, está hablando de personas. Claro. Si no, ¿cómo tú relatáis esto? Teniendo un ojo espirituales. No, y la explicación está en el verso 10, cuando decían cuántos tenían plagas. Claro, ¿Ah? claro. O sea, venían aquí sarnosos, De todo. venían con lepra y diferentes, ¿cómo se llama?, tribulaciones que Dios les había puesto en sus cuerpos. Y esto daban grandes voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo están reconociendo. Lo ¿ah? reconocieron. Sí. Eso es lo que dije. Pero Claro. ¿cómo? ¿Por qué Los causa? espíritus inmundos reconocieron que tú eres el Hijo de Dios, le dijeron. Por la ¿Por sanidad. qué? Porque lo sanó. Porque lo sanó. Claro. Los sanó. Claro. antes. Lo sanó. Claro, por eso, mira, si tú le hablas en forma correlativa, dijo a sus discípulos que estuviesen siempre listos en la barca, a causa del gentío, esta es la explicación, para que no le oprimiesen, porque había sanado mucho, de manera que por tocarle, cuantos tenían placas caían sobre él, sobre la persona de Jesús. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces: tú eres el Hijo de Dios. Claro. O sea, al ser sanado, le reconocían, pues si, oye, una persona Sí, me pues, sana, sí. es el Mesías, pues él el que dice, es el Hijo de Dios, el ungido. O sea, imagínate a cuántos Exacto. curanderos no vieron. Y no, Oye, acuérdate que hay una mujer que, ¿cuánto? 38 años, que sufría de flujo de sangre y había gastado toda su plata en médico, ¿te acuerdas? 18. 18. Si queréis lo miramos, en Claro. Lucas 13 parece que- 18 años, claro. Ahí tiene un caso, por ejemplo, de la época. Ya. Y no pudo ser sanada. Creo que en Lucas 13. Aquí ya estamos improvisando porque no. Yo no me acuerdo. Aquí está, versículo 10 en adelante, ¿no? Sí. Del día al 16. A ver cómo dice. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que es día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Viste que está la misma la palabra? Y andaba Claro. encorvada. Este otro, ¿eh? Y en ninguna manera se podía enderezar. Ya. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero los principales de la sinagoga, enojados de que Jesús hiciese sanado en el día sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto puedes venir y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás, que tiene que ir con adversidad, había atado 18 años. Adversidad, sí. Claro, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo hasta 16. Claro. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y las gloriosas que había hecho él. Pero te hablaba yo del caso. Sí. Claro. Mira, corrijamos. Marcos 5, Claro. del 25 al 34. Capítulo 5, Claro. ¿qué verso? 25 al 34. Ya. El flujo de sangre. Claro. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, ahí está, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, ahí tenéis. Ya, eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Le iba peor. Cuando yo hablaba de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, esto se ha relacionado con el otro, ¿eh? ¿Ves que la multitud te aprieta y dice quién te ha tocado? Lo que le ha pasado en el otro. Y ya tenía esta experiencia, por eso le dijo: téngame una Una barca. barca, sí. Claro. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cierto? Ahí el tema era que estas personas no habían gastado todo, o sea, no podían ser sanados. Entonces Jesús es una prueba fiel de que Él es el Mesías, que es el Hijo de Dios, o que está aprobado por Dios. Porque dime tú que nace milagro, en este día de hoy tampoco. Y esta mujer estaba persuadida que era hijo de Dios, porque dijo: si solo toco el manto, seré salva. Así que le salvó su fe. No, y todo el contexto te enseña, porque imagínate, lo están apretando todo, y supo el tiro que salió por él, pues ¿cómo sabe eso? Y tú le dices: si te están apretando, ¿cómo decir que me está tocando? Claro. Entonces la evidencia es clara. Bien, entonces tengo también Marcos 5, del 1 al 7. Del 1 al 7. Marcos 5. Claro. Ya, aquí están un endemoniado de Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Ahí tenéis la palabra: no, espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas había hecho pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra, hasta 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Ahí está. Ya. ¿Por qué dijo este hombre que está trastornado? Claro. ¿Por qué dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque lo sanó. En el contexto sale lejos. Lo reconoció entonces. Claro, porque aunque está contado así, dice que dijo eso porque lo había sanado. En el verso 8 dice que lo está sanando. Claro, porque le decía: salve este hombre, espíritu inmundo. Ahí está la explicación. Claro. Entonces, ojo, este hombre tiene espíritu inmundo. Vuelvo a decir, no es que tenga un ángel, no es que tenga el diablo, ni Satanás. Tiene un espíritu que lo atormenta, que es su propio espíritu, que está angustiado por años, a tal extremo que el hombre anda corriendo para allá y para acá, como loco, hiriéndose con piedra, ¿ya? Y trastornado en su juicio. En ese aspecto tiene un espíritu inmundo, por su trastorno interior. O demonio, como dicen uno. Y cuando ya Jesús le sanó, fíjate en el verso 15, 5:15. Cuando ya le sanó. Le sanó. ¿Qué pasó? Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión, sanado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el loquito? Bueno, te van a decir que salieron los demonios. Eso te van a decir. ¿Ah? Cuando no entienden, claro, dicen eso. Claro. Cuando no entienden, dicen eso. Lo atormentó un demonio. Del demonio, claro. Claro, y si vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, claro, al que había tenido a la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, tuvieron miedo. Claro. Claro, que dice, ¿cómo esta persona que estaba...? El tormento, la parte real, digamos, no la mitológica de la iglesia, la parte real que tiene este hombre es que él tiene un espíritu enjaulado, ¿ya? Claro. Que lo tiene trastornado por años. Claro. Pero no tiene nada ajeno adentro, no sale ni Satanás, ni diablo, ni ángel. Claro, lo que pasa es que entonces el espíritu muta dentro, se transforma en demonio, se transforma en... No. Ahora que está tranquilo, ¿dónde quedó el hombre ese que corría desnudo para allá y para acá? Desapareció. Sí. Ahora hay un hombre que está sensato, ¿ya? Y que lo mira a usted a los ojos y está entendiendo y está contento más encima, porque se dio cuenta que lo sacaron de su jaula. Claro, de hecho después dice que quería seguir a Jesús. Claro, después dice que lo quería seguir, ¿cierto? De agradecimiento, o quería trabajar con él. Yo siempre digo que este es un tema de lenguaje, el mismo nada más. Es un tema de lenguaje que en español, digamos, en una época, entonces se entiende de forma diferente, digamos. Uno cuando usa la palabra espíritu, el tiro, la persona lo asimila a un ser espiritual, a un ente que anda por ahí. Un tema de lenguaje.
Sí, pues como todo, como la tele, las películas, Claro. el exorcismo, que hay un demonio dentro y que todo eso. Todo eso. Entonces todo eso alimenta todo el concepto. Eso no existe entonces. No es así, claro. No es así. Ya. Entonces, en Marcos también, porque Marcos le da mucho a este aspecto, Ya. Marcos 1, 23 al 26, Marco 1. vuelve el espíritu inmundo, vuelve a hablar de lo mismo. Que el tema de hoy día. Ya, 23-26 de Marco 1. Sí. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, vuelve a seguir la misma frase, Ojo. y dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta el 25, Hasta el 26. 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Digo, perdona que me ría, pero yo entiendo por qué los hermanos de repente, porque el lenguaje o la manera como se expresa, entonces parece un exorcismo. ¿Ah? Sí. Ah, Sí. De verdad. Hasta me convenzo yo. Sal de él y empezó Claro, a hablar bien es un lenguaje. Claro. Mira, un par de detalles. ¿Qué tienes con nosotros? Si un solo hombre. ¿Por qué Oye, no le sí. dijo qué tienes conmigo? Buena. Claro. Aquí dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros los espíritus No, inmundos? que habían varios de ellos ahí, pues. Eran varios tipos que estaban, pues. ¿Qué tienes con nosotros? No, era uno solo. Ah, era uno. Sí. O sea, él es que habló, era uno. Pero no sé si Estaba está hablando. acompañado de varios, pues. Claro, no sabemos si está hablando de Eso me representación de todos los demás que están ahí. No sé, eso es lo que la pregunta que está haciendo. No, aquí hay un hombre que tiene Ya. un espíritu inmundo, él solo. El Ya. resto de la sinagoga no tiene problema. ¿Ya? Él solo. La pregunta es, ¿qué tienes con nosotros? O sea, lo que está diciendo la escritura es lo siguiente, doctor. Sí, estoy tratando. No sé si me entendí. El Señor Jesús va a destruir los espíritus inmundos en su venida. Va a destruir el impío y sus malas obras. Ah, ya, sí, que te vuelvo ¿Me a aclarar entendí? porque uno puede pensar ya. Viene a destruir a todo el que hace iniquidad. Entonces, eso es lo que está diciendo este hombre que tiene espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a destruirnos ante tiempo si esto es para el día postrero? Ahí vaya a destruirnos. Ya te Ahí entiendo. vaya a destruir a los malos. ¿Ya? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, lo reconoció. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. O cállate. Enmudece que no siga hablando. No sigo hablando. Y sal de él. Ojo, perdón. Porque ahí se relaciona siempre esta frase. Cuando a Jesús alguien lo confesaba después que había sido sanado, siempre Jesús le decía, no le digas a nadie. Claro. Ya, por eso que le dice, sé quién es el Hijo. Cuando dijo el Santo de Dios, como están todos escuchando, dijo, Claro, enmudece. cállate. Claro. Acuérdate que siempre No sigas proclamando que yo soy el Cristo. eso usted lo va a notar muchas veces en todas las sanaciones. Jesús trataba de que no lo descubrieran. Eso fíjate, Claro. ese detalle para que lo tengan. Claro, para que no corra tanto la fama Si no, lo van a matar antes. y llega al templo. ¿Ah? Claro. Entonces dice, enmudece y sal de él. Entonces, ¿qué cosa salió del hombre? Yo entiendo que Nada físico. Su espíritu. No salió ningún ángel, no salió ningún demonio, ni Satanás, ni ángel, ni diablo. ¿Ya? Creo que salió su inmundicia, Claro. ¿no es cierto? Qué sé yo, el gallo está, pongámosle con lepra. Pongámosle que- No da más. Y era sabio porque el hijo sabía quién era. Claro, mire, Sabía, tenía información. la información se la dio el No era una Altísimo. enfermedad, pues algo de como que sabía. Claro. A ver, alguien puede quedar intrigado. Claro. ¿Por qué este hombre estaba así? ¿Por qué este hombre tenía espíritu inmundo? Claro, esa sería la pregunta. ¿Ya? Y la otra igual lo reconocen. Sí, pues, lo reconocen. Todos los inmundos lo reconocen, como que tienen sabiduría de algo. Claro, mire, en Deuteronomio, Ya, capítulo 28, cuando Moisés le previene a Israel que si no guardan sus mandamientos y no se, o sea, si se van sobre dioses ajenos,
el Señor, versículo 21 y 22. Dice, si pasa eso, dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consumas de la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con ayuno, y te perseguirá hasta que perezcas. Ya, pero ¿qué significa lo que estáis hablando? O sea que en contexto está hablando que si yo sigo entrar dioses ajenos, ¿Ya? Dios lo herí con todas estas plagas. Ya, entonces ese hombre que está en la sinagoga está herido de parte de Dios. Porque no hay potestad sino de Dios. No es que ande el diablo, oye, repartiendo plagas. Entonces tenía conocimiento con un hermano. Exacto. Y lo castigó Dios por Lo estar castigó. creyendo otras cosas. Lo castigó, pero aquí lo está creyendo en sanando. dioses, y ahí Lo está sanando. Entonces, muy bueno. Pues. está quedando claro que el que trae la sanidad y la salvación es Jesús. Correcto. Porque si el Señor te va a herir con todas estas cuestiones y de repente aparece Jesús y la sana, ¿qué significa? Que Dios lo envió. Correcto, que es el Mesías, que es El mismo que hirió va a sanarte ahora. Claro. ¿Ya? Entonces léete también el 27-28 del mismo capítulo. Claro, sigue con las maldiciones. Esto Sí. se conoce como el libro de las maldiciones. Y tus cadáveres servirán de comida a todas No, las a aves ver. del cielo, ¿sí? No, 27-28. Jehová te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, ojo, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ya. Cuando cae está medio trastornado, como Locura. el Garadeno. ¿Qué Como el significa? Garadeno, Ya. ¿Qué significa locura? que ya no sabe ni para dónde la micro. Claro. Entonces, Entonces, está lleno el... Entonces escalante. este hombre que está en la sinagoga, porque no lo olvidemos el capítulo 1, el que está en la sinagoga, yo no te sabría decir qué problema tiene el No, hombre. no lo dice, pero tenía alguna plaga. No lo dice, pero muy probablemente sea la locura también. Como el Gadareno. El Gadareno sigue El entrando en los Gadareno. montes saltando, ya está con Claro, locura. claro, ya no Pero persigue. ojo, lo que pasa es que esto, aquí el hermano a lo mejor no lo ha leído, pero lo que pasa es que todas estas plagas, que son, es larga la lista, no sé si tú la has leído alguna vez, son muchas, Sí, son muchas. Algo, son largas. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te empieza a ir mal una cosa? Y otra cosa. Qué trastornado. Qué trastornado, pues, o sea, Claro. ya que inquietado, si te Eso- chocan el auto, ya que el espíritu se te cambia. En ese Por momento, ejemplo. Después te asaltan. Dios- Entonces ya ir quedando mal. pues, Oye. quedando mal. eso es señal que Dios es tu enemigo, Sí, pero porque claro, te empiezan a pasar todas esas sí, cositas. también, lógico. Y si la persona es un creyente, ya tiene que empezar a tomar caldito cabeza. Pues, estoy haciendo algo mal, pues. Por eso que dice, mira, lo habíamos leído, Jehová te tirará con la úlcera de Egipto, con tumores, con sangre, con corazón que no puede ser curado, o sea, ni siquiera puede curarte, ojo. Jehová te tirará con locura, ceguera y turbación de espíritu, Ajá. y palparás al mediodía como palpa el ciego a la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te esposarás con mujer y empieza, y dice que al final para destruirte. Ya. Porque ya termina en suicidio, termina en mal, ¿entendés? Y cualquiera, si te da todas las cosas malas. Ya, pero no habrá quien, y no habrá quien, ¿cómo sale ahí? El verso 29. dice, y no habrá quien te salve. Ajá. Claro, Le pegaste justo en la tecla del piano. claro. Si no hay quien te salve, ¿qué significa? Que Dios tiene reservado a Jesús para que te salve. Claro, el único. Porque si la ley te está diciendo que nadie te puede sanar, y aparece Jesús y te sana, ¿qué significa? Que eres el Mesías. Que Dios reservó a Jesús para sanar. para la llaga que él hizo, el mismo Dios que hizo la llaga, la va a curar. Correcto. ¿Ah? Y se cumple lo que dice en el libro Job y en el Deuteronomio. Y de hecho la mujer, acuérdate que vimos, la de flujo de sangre, 12 años, y ningún médico lo podía sanar. Claro, Ahí está la prueba. gastó todo y Y no. le iba peor, dice. Claro. Entonces, la señal de que te sanó es Jesús. Si el día de mañana tenemos alguna enfermedad y de repente te sana, doctor, significa único y exclusivamente que usted clamó el nombre de Jesús, Dios le escuchó en lo alto y lo sanó. Y le sacó la plaga. Correcto. Porque Dios es el que está haciendo la herida. Esa parte no la entiende la iglesia. Otra pregunta, y antes que estuviera Cristo, en lo antes,
nadie sanó a nadie de nada. Hubieron algunos profetas que hicieron Sí, algunas algunos cosas. profetas. Elisea, Sí. Elías. Habían sanaciones antes igual. Claro, pero eran hombres muy puntuales. Que podían, claro. Le decía lo que tenía que hacer, por ejemplo, Ezequías, al final cuando también ese rey cayó enfermo, Claro. a morir, y después que Dios le escucha su oración, le añade 15 años a su vida y le dice que Ezequías que le lleve higo, pasta de higo para que pongan su herida. Entonces Dios sanaba también en el principio. Claro, Dios sanaba. pero Mandaba castigo y sanaba también. Pero eran Sí. pequeñas señales. En cambio, Claro. Jesús multiplicó la sanidad. Sí, Y vino porque- la salvación de los pecados. Claro, porque si en el tiempo de Cristo uno analiza, dice que grandes multitudes de que estaban llenos de plagas, entonces ya parece que ahí no había nadie que estaba sanando, porque ya estaba la chacra. Claro. De hecho, le dijo, póngame el arco, porque si no el Sanaán está encima. Claro. ¿Ya? Es que Israel tenía como señal de que Dios lo había desechado porque Vaya. estaban llenos de plagas por todos los lados. Claro. Y los enemigos. Le y botó vi- el templo. Y vinieron 4 imperios, los dominaron. O sea, Sí. estaba clarito que se habían constituido enemigos de Dios. Muy Y fuerte Cristo lo- ahora viene y los reconcilia. Ese es el mensaje de Pablo. Fuerte lo que dijiste, porque para un judío es duro lo que estás diciendo. Bueno, Pero lo dice la claro. Escritura, yo no estoy inventando nada. Ahora reservemos unos minutitos para lo que le sucedió a Saúl con el espíritu malo. Ese es el punto, que es el espíritu humano. Lo mismo otra vez. ¿Ah? Saúl tiene un espíritu malo, ¿ya? Anda chuteando a la perra. Claro. ¿Ah? Anda asustado porque David le quiere quitar el reino. Entonces, miremoslo en 1 Samuel 18, del 5 al 10. 1 Samuel 18, del 5 al 10. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre su gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho y dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, Ojo, y ahí ya no lo empezó a mirar con buenos ojos. ojo, desde aquel día. Claro, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él, dice, desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl una lanza en su mano. Y dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David le evadió Deje- 2 veces. dejémoslo Ahí, hasta ahí. ahí te ves tú Déjame. la... ¿Qué es lo que pasa? David se estaba haciendo muy famoso con las guerras. Y hasta aquí Saúl lo amaba. Hasta ese día. Y No, Saúl, Cuando y las Saúl, mujeres dijeron 10.000. Saúl lo consideraba un hijo. ¿Ah? Sí, lo Saúl amaba. era el rey. El rey. Lo consideraba un hijo. ¿Ah? Como que había salido de él. ese Correcto. hijo, ¿ya? Le amaba. Y lo puso de general. Bueno, sí, claro. Entonces Dios le daba la victoria a David. Iba creciendo. Iba creciendo en estima delante de las tropas, del ejército y de las mujeres. Y cuando ya las mujeres cantaron y dijeron, Saúl hirió a 1.000, pero David a 10.000. Ahí yo... Entonces el rey dijo, No le falta más que el reino, dijo. ¿qué le pasó a su espíritu? Cambió, mutó. Mutó. Como un espíritu malo. Cambio, espíritu malo. ¿Ya? Y ese asunto del espíritu malo sale. Y no significa que se le metió algo, eso es que La se envidia, claro. ese espíritu Nada malo. más, porque la gente ¿O al no? tiro entiende, claro, nada más. Pero la gente cuando dice espíritu, se le metió un espíritu malo, entonces cree que es un ser que se le metió nada. Entonces, mira, se mutó sobre En En ese primer- tiempo le llamaban a todas las cosas, Claro, a espíritu. las enfermedades, Sí. al malestar, me llamaban espíritu malo. Ya, un espíritu malo. Esa Claro, es mira, la cosa. entonces- No, nada que entender. para que nos demos cuenta, primera de Samuel 15, o sea, un poquito antes, pongámosle unas 12 semanas antes, ¿Ya? del 22 al 26. ¿Cómo lees? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿A quién le está también diciendo? A Esaú. A Saúl, el rey Saúl. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Hasta? Ya, entonces aquí la clave es que Saúl desechó la palabra de Dios. Claro. Y a Dios no le agradó. No. Entonces, verso 24. El 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Sigo? Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ajá. Y dice... Y Dios no tiene doble espíritu. Claro. Si le dice que lo desechó, es que lo desechó. ¿Cómo quedó el espíritu de Saúl? Pregunta para cabros chicos. Mira, y aquí termina Luis. Mira. ¿Pero cómo quedó el espíritu? Mal, pues, mira, y aquí sale, pues. ¿Quedó tranquilito? Quedó mal, porque dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. O sea, el profeta cuando se iba, para que no se fuera. Entonces Samuel le dijo: Jehová te ha rasgado hoy a ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Claro. O sea, que este caso fue David. Entonces, Saúl, el rey Saúl, está notificado de que Dios lo desechó. Correcto. Y va a poner un reemplazante. Si le dijo, uno mejor que tú. Claro, va a poner un reemplazante. Dime tú, a la noche, ¿cómo durmió Saúl esa noche? Mal, pues cualquiera. Mal, pues. El espíritu ya está El mal. espíritu malo. Malo. ¿Ya? Pero El no espíritu es, malo. Pero aclarando, no es un ser que se mete en el cuerpo. No. Para que los hermanos entiendan. Esto es de la circunstancia nomás. Claro. Es la emoción que él tiene. Cambia tu psique. Primera Samuel 16, 13 y 14. Y con eso estamos terminando. Dice, aquí cuando va a ungir a David como rey, ¿no? Claro. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de su hermano. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Ajá. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hasta el dice. Entonces, escúchame. ¿Ya? Este es Saúl, este es David. El espíritu de Dios se apartó de Saúl y fue sobre David. Y como el espíritu de Dios se apartó de Saúl, vino un espíritu malo, que no es un ángel, Claro. sino que la amargura, La amargura de su alma. ¿ya? El miedo. Todo. ¿Que le mandó Jehová? Claro. ¿Por qué te está tirando? ¿Le mandó un espíritu? No, dice así. No. Se le Bueno. produjo. Claro. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite cuando está ungiendo a David. ¿Sí? Y lo ungió, dice, en medio de sus hermanos, porque tenía más hermanos. Entonces, hasta que se llegó David y él es el que tenía que escoger. Claro. Y de aquel día, dice en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, después que lo ungió Samuel. El espíritu de Jehová Claro. vino a David. Claro. A David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, ya, y se fue el profeta. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿No? Ya, pero ojo, mire. Pero era su Es pensamiento. su pensamiento, porque mira, Claro. porque dice más adelante, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Sí. Está confirmando. ¿Ya? Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando venga el espíritu malo de parte de Jehová, él toque con su mano y tenga alivio. Ya, el arpa, como que tiene que ir con un arpa a sacar los demonios. Es absurdo. Mira, Claro. ya. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de los hijos de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está ahora con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo de su paje de arma. Y Saúl volvió a decir a Isaí: yo te ruego que David se quede conmigo, pues he hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ya, entonces, cuando uno es se da cuenta que es un tema de ánimo, es ánimo. Claro. No es que, no, porque si no, no tendríamos que inventar una doctrina Con la que música. una persona que toca arpa se salen los demonios. O sea, tenemos toda una doctrina y no está O sea, hablando el de eso. día de hoy una persona está triste, los amigos lo llevan a una tocata, a un bar y En el y fondo se es lo anima. mismo, es Claro, lo mismo, se anima. es lo mismo. Se anima con un A poco. la gente. Claro. Claro, entonces no, Pero no- después Saúl pensaba en su cama
Después cuando terminaba todo, Claro. del carrete. Entonces, como ve que todas las cosas le resultan a David, que a él le está resultando todo mal, Claro, ya. adivina las conclusiones que llegó Saúl, po. Claro. Entonces tengo que matar a este gallo. Claro. Entonces cuando tenía Ya. la lanza, compadre. Ya tocaba y no pasaba nada, pues. Claro que si sale eso adelante. Pero- sale. Resulta que David se movía. ¿Por qué se movía? El Señor lo tenía elegido, yo creo. ¿Te acuerdas que delante estábamos leyendo que en él somos y nos movemos? Claro, Lo escuchaste aquí, parece que en el... claro. Estaba viendo un video. En él somos y nos movemos. O sea que Dios hacía justo que se moviera un poco Y no le pudo matar. y la Claro. lanza pasaba al lado. Claro. Recapitulando, el espíritu inmundo o el espíritu malo está generado por las circunstancias. Si yo veo que hay un peligro cerca de mí, se me malea el espíritu. Yo quisiera agregar una cosa ahí, Luis, Pone, que puede servir para nosotros, para todos. Eso es una señal, y esto es serio lo que te decía, sí, que si yo ando con amargura, ando con rabia con el amigo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Eso significa que yo tengo un mal signo, que Dios me está dejando. claro, Espíritu ¿Entendés? malo. Espíritu malo. Entonces Dios te está desechando. Entonces cuando una la señora o quien sea, exacto. quien sea, tu amigo, tu hermano, y anda con esa cara larga y pateando la pierna, eso es una señal mala para él. Y si te sale todo malo, es señal Y, que Dios y ves que claro, te salen todas las cosas malas, señales que Dios te está desechando. o no es contigo, no está a tu O favor. te está diciendo de alguna forma, oye, arrepiéntate porque lo que está diciendo está malo. Entonces uno tiene que enderezar su camino. Claro, Porque si no, Dios te empieza a seguir una plaga, otra plaga y ya te está desechando. Y esa plaga hace que ese espíritu se mute en un espíritu amargo, Claro. rabioso, ¿entendí? Alterado. claro. Entonces, en resumen, cuando Jesús y los apóstoles hacían una señal, es verdad que seguían la enfermedad, pero se mutaba también su espíritu. Correcto. Quedan contentos. Y ahí Podrían volvemos. hacer una fiesta. Volvamos a ese 19 para que porque se Volvamos olvidó. 19, ¿cierto? Porque 12. no se pierda el que tomaste tú. 19, 12. Claro. Hechos 19, ¿lo tenías ahí? ¿No? Ya, yo lo tengo. Me quedaron muchos textos, Claro. no los toqué. 19, Dice, 12. claro, 11. Y hacía Dios grandes milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Salían. ¿Eh? O sea, si Dios te saca la plaga, ¿cuál es tu espíritu? Ya no hay espíritu malo, hay espíritu de Salían. alegría, po, ¿En qué, de gozo. ¿En qué sentido salían? Que ya no tenía ese espíritu. Desaparecían. Desaparecían, pues ya no Claro. tenía ese espíritu. Porque Claro. la enfermedad te atormenta, pues ¿cómo andas contento con la plaguita? Claro. ¿Ah? No, pues estáis atormentado, andáis triste, sabes que me salió una cuestión y... ¿ah? Por eso que Pablo en la cárcel de Filipo cantaba. ¿Y Cada tú? día lo tengo más claro. Cantaba. Claro. Dios es con él, po. Claro. Me perdonó los pecados, me está yendo muy mal con los hombres, me están golpeando, es cierto, pero Dios está a mi favor. Claro. Entonces se le fue el mal espíritu. Pablo era homicida, Claro. ojo Sí, con pues, esa. sí, pues. Entonces cambió harto su espíritu. Entonces cuando hablamos de espíritu malo que sale, no está saliendo ningún ente, Claro. ningún ser, sino que su ánimo no está cambiando. Entonces, ¿qué son los espíritus inmundos? El ánimo, la enfermedad, El ánimo que tiene la persona debido a que Dios lo castiga. la Claro, enfermedad y claro. las plagas, todo. Que Dios lo castiga. Ojo con esa. Sí. No es Satanás, no son los ángeles. En todos estos textos que leímos no aparece por ningún lado, ¿ya? Claro. Sino que Dios lo castigó. Pero así como lo castigó, también lo sana. Claro, cuando se arrepiente esa parte. Y lo hace por medio de Jesús. Claro. No puso más salvación en los hombres, sino que Jesucristo, hombre. Claro. Eso lo dice Entonces, el no libro. hay nada de nada. Exorcismos tampoco. No, No. Nada, demonios. No se saca ni una cosa de adentro de las tampoco, personas. Nada, ya. Ah, y Se muta a su interior nomás. sobre el exorcismo, pero yo que Pluto muera, Sí, sí, pues, sobre la- lo mismo, por porque varias- versículo más adelante aparece la palabra, pero lo voy a aclarar. Sí, Dice, versículo 13, pero algunos de los judíos, en el mismo contexto de que los espíritus malos iban, sí. pero algunos judíos exorcistas, ahí no es la palabra, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, lo mismo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había, dice, que 7 hijos de una Seba, judíos, jefes de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, y vosotros quién sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, como más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella ciudad, dice, desnudo y herido. La palabra exorcista, perdona que te lo diga acá, para que los hermanos se aclaren, búsquelo en el griego, no existe. Punto uno. Ya, Segundo, no existe ¿quién esa palabra. golpeó a los vagabundos? Fue el hombre.
el hombre. Ya, pero porque aparece la palabra exorcista. Es que yo lo aclaro porque lo que dijo Es él fue- moderno entonces. Claro. Sí. Claro, esa palabra no está en el griego. Ya. Así que los hermanos que quieran buscarlo, pues si tienen duda, Claro. no aparece. Yo te lo mandé. ¿Y esto por qué no pudieron sacarlo? No está facultado. No está facultado. Entonces el gallo que estaba con el espíritu malo le sacó la mula. Claro. Si no estaba con el espíritu bueno. Si viene un ateo y invoca el nombre de Jesús, tampoco le resulta. Claro. Si no cree en Jesús, pues. Claro, Dios no lo va a escuchar, a eso me refiero. claro. Para sanar al hombre con el espíritu malo. Correcto. Ya, entonces ese es el concepto de espíritu inmundo, o malo, o maleado, es porque las circunstancias lo tienen, pero hasta aquí, y no se le puede uno ni acercar, como era el caso del Gadareno, ¿no es cierto? Claro. Que toda la gente Ahí agarraron hasta con estaba cadena. como a 1 kilómetro de distancia. Yo no he visto, uno he visto en la calle, pero no lo conozco. 2 casos. Conocí a uno que andaba con el pelo bien suelto muchos años, muy conocido en Maipú. Decían que era un profesor de matemáticas, que andaba bien pelado, caminaba rápido, tienen que no sé si lo vieron. Ese caballero andaba por todos lados. Y después conocí otro que se nos metió al trabajo, que le decían el Big Lade, andaba así con toda la ropa. Andaba mal el hombre. Ya, doctor, entonces Bien. ojalá que salgan del mito que el diablo, que Satanás, que los ángeles tienen que ver algo con esto. No tienen nada que ver. La persona está inmundo a causa de las circunstancias que Dios lo está castigando firme, hasta que se arrepienta. Correcto. Que Dios les bendiga. Bien, dejamos hasta aquí este estudio. Damos gracias a nuestro hermano Luis, también a nuestro amigo invitado, Claudio. Sí. Claudio, pues aquí estamos un poquito desordenados, perdonen por un poquito de desorden, y bueno, dejen los comentarios o las dudas, y esperemos prontamente otro estudio. Y no tienen más excusas. Que Dios les bendiga. La dejamos ahí.